empezar a hablar fue con la nación Rarámuri, que pues, es uno de los pueblos originarios del norte más numerosos, con 85,000 más o menos, con muchas divisiones entre sí, con muchas problemáticas que les aquejan, sobre todo pues, el narco y los otros problemas que ya sabemos y conocemos de muchas otras comunidades en estas circunstancias. Entonces, partiendo de eso, me acerqué a Fernando, que en España ha comenzado un proyecto muy interesante también como de visibilizar pues, lo rural, ¿no? Acercar lo rural a las conversaciones más centrales. Nos va a hablar más de su proyecto, pero a mí me interesaba como la forma en la que ha operado Campo Adentro y IBLAM, como tendiendo estos puentes entre, digamos, realidades que no son las inmediatas, ¿no? Y me acerqué a Sabina Aguilera, que si quieres pasar, Sabina, un segundo, que ha sido pues la guía, ¿no? Ella desde la antropología pues, ha hecho investigaciones muy profundas en la región. Y ahora se incorporó al equipo de marzo Mónica Villegas, que es originaria de Sonora, y entonces también Sonora, que siempre había sido un interés como muy personal, como incorporar Sonora para poder, pues no sé, hacer fuerza con Chihuahua y un poco hablar en términos más amplios de la región norte. Ahí hemos coincidido con Rubén Matiela, que tiene una biblioteca bellísima que nos ha como abierto mucho pues, todo su acervo para continuar, para extender nuestras investigaciones y un poco pues eso, ir juntando esfuerzos, ir juntando conocimiento y continuando con las preguntas. Entonces, rápidamente, no sé si quieres como hablar un poquito de... Bueno, no hay mucho más que... Bueno, hay varios... ¿Cómo nos acercamos a esto? Pues así, a partir de muchísimas preguntas. Entonces, lo que hicimos fue un telar de ideas, ¿no? Hemos estado haciendo visitas, como tomas de contacto, y este primer telar de ideas lo hicimos pues, entre Fernando, Sabina y yo, un poco atendiendo a muchas, como para entender este universo en el que nos íbamos a empezar a involucrar. Y de ahí han surgido iniciativas que hemos estado como avanzando. Una de ellas es este proyecto que se llama De la oveja a la cobija, que atiende desde la cuestión de entender qué es el acto de tejer para los Rarámuri, que lo ha investigado a profundidad Sabina. Desde ahí saber qué es lo que está pasando y en qué estado está esta práctica. Encontramos que estaba a punto de desaparecer. Básicamente quedaban 6 tejedoras en la región y quisimos ver si podíamos activar un proyecto en el que se involucrara más gente y esto pues, no se perdiera, pero haciéndolo todo como pues, desde una iniciativa propia de las mujeres y entendiendo y sabiendo que tenían ganas de hacerlo y que para ellas hacía sentido. Entonces a partir de ahí pues acompañarles y ayudarles en lo que nosotros pudiésemos. Este es uno de los telares más antiguos de piso de México. Se hacía se sigue haciendo de lana de oveja, que igual las ovejas ya están como, ya casi no se pastorea, entonces también hablar si a ellas les interesaba volver a retomar el tema de las ovejas y resultó que sí, porque también tenía que ver con todo un tema de conservar la tierra, de fertilizarla, de que les ayudara a su propia economía, y mejorar el tema de la lana
y de ahí ofrecer otros canales de visibilización y otros canales de comercialización también y otros canales de reflexión acerca de lo que significa, lo que significan estas piezas. Problematizar la idea del arte popular en estas piezas, problematizar la idea de arte como tal y empezar a ver cómo podemos ir pues, tendiendo y abriendo estos diálogos para ejercer nuestro poder en ese sentido, ¿no? Se creó una cooperativa, ahora son 30 tejedoras que están explorando como con distintas pues, técnicas, con distintas cuestiones de iconografía. Bueno, acá hemos hecho muchas exposiciones también de la mano de ellas y estamos ahorita también apoyando el tema de infraestructura, que es necesario para estos espacios, o sea, para que esto continúe, y esto también lo estamos haciendo bajo un modelo de diseño colaborativo de la mano de Juan Casillas, arquitecto, con técnicas de bioconstrucción, y estamos empezando pues, a atender estas redes en el norte y bueno, a través de estos canales pues yo creo que la iniciativa va a ir creciendo y se va a ir transformando según nos vaya dictando las necesidades que veamos, que percibamos. Y en ese sentido, pues, la colaboración, por ejemplo, aquí de Tito Rivas, que desde cómo capturar todo el tema sonoro, el aprendizaje de Fernando, la visión de artistas, de antropólogos, pues todo va como sumando y completando el proyecto, siempre en proceso. Entonces, pues yo creo que aquí lo dejo yo, no sé si quieres hablar un poquito de tu investigación y Fernando un poco también de tu iniciativa. Para cerrarlo, yo creo que nos vamos a extender un poco más en línea para que lo vean y no nos quedemos dormidos esta tarde, pero no sé si quieres hablar un poquito tú, contar un poco de Bueno, pues gracias Sofía por la invitación. La verdad es que ha sido pues, un proceso muy rico y también temo que a las personas que se sumaron al programa público que estuvimos desarrollando. Simplemente quería introducir un poco lo que yo creo que son puntos de encuentro entre contextos diferentes. Entonces, un poquito en lo que es las prácticas de interés de campo adentro, que es un proyecto que se inicia en 2010, sobre todo pues, partiendo de la toma de conciencia de las relaciones campo-ciudad y las problemáticas relaciones entre cómo se manifiesta el arte contemporáneo y otras manifestaciones culturales, muchas veces en las periferias, en el contexto en España y en Europa, pues la grave situación, ¿no? La crítica situación del desequilibrio campo-ciudad. Hablamos que se trata de un 2% de personas que se dedican al sector primario, con el 80% de la población viviendo en las ciudades. Y sin embargo, lo importante que es el cambiar esta forma de culturalmente entender pues ese espacio de vida, pues en lo rural, y reinterpretar también, ¿no? Ese legado. Entonces partimos de la idea de una institución, una estructura que pudiera pues, introducir otro espacio de práctica para el trabajador cultural y el trabajador de la tierra. En el sentido de pensar en una especie de figura híbrida entre el trabajador cultural y el trabajador de la tierra, con lo que pervive de culturas campesinas en el contexto de la península y bueno, crear esta estructura un poco de producción de conocimiento, de estructuras de formación y de ejercicios experimentales de producción de arte, artesanía, agricultura, que buscan también crear una base económica para ese otro espacio, esa otra ecología quizás del arte de la que hablaba Cuauhtémoc. Entonces el proyecto, pues, como decía, nace en 2010 pensando en 22 contextos diferentes, 22 pueblos por el país, donde pues, quisimos abrir un campo de práctica, ¿no? Se hablaba mucho en ese momento de arte y naturaleza, y era pensar más bien que esa idea de naturaleza disociada de la cultura pues estaba negando, invisibilizando lo que son en realidad paisajes cultivados, ¿no? Paisajes antrópicos o ecosistemas, y lo importante que era también confrontar al artista con ese contexto, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del arte en este otro juego de referencias? Desde entonces ha ido creciendo el proyecto, pues produce libros, produce queso,
la idea también de empoderamiento campesino a partir de la organización de un movimiento de pastores y nómadas, que os contaré. Pero bueno, en este principio se trataba de hablar de una posible estructura que pusiese en conjunto a diferentes espacios, el espacio del arte establecido con museos y centros de arte, el espacio de la realpolitik, ¿no? Las políticas reales de los ministerios implicados, pero también actores sociales, ya que formamos parte de la plataforma rural, que es parte de la Vía Campesina, movimiento internacional pues de organizaciones de base. Y intentar, pues, como digo, tomar esta apariencia, ¿no? Casi de camuflaje, de institución, de para-institución. Primero hablamos del programa de residencias, ahora mismo ponemos mucho en cuestión esa idea de la residencia, la artista en residencias, y de esos formatos también de trabajo de implicación del artista en el contexto. Ha ido evolucionando el proyecto, ahora sobre todo trabajamos en 3 espacios, lo que es una aldea que estamos recuperando en el norte de la península, el espacio de la ciudad y un espacio intermitente en Mallorca. Son como los lugares que hablamos de comunidades de práctica, ¿no? Donde el trabajo es más constante, duradero y bueno, que se convierte en comunidades de práctica con las personas que constituyen campo adentro, unas entre 11 y 15 diría, personas que se acercan a diferente grado de implicación. Y luego cómo se proyecta este proyecto, pues de una forma más centrífuga, en 2 sentidos, ¿no? Como un movimiento social o como parte de facilitar ese movimiento social, a partir del movimiento de pastores internacional, y luego el llamado medio del arte, ¿no? O el lugar donde se dirimen muchas veces lo que serán los temas de debate del contexto cultural contemporáneo. Entonces, ocupar también ese espacio de las conversaciones culturales. El último año también hemos estado centrándonos en aspectos de infraestructura y hábitat dentro del propio proyecto. Ahora os contaré algún ejemplo. Y también de la producción de conocimiento, de formación y economía, ¿no? Y red. La idea también de que estas iniciativas puedan crear diálogos horizontales con otros proyectos que pasen en otros lugares, de creación de otros discursos, otras prácticas que vinculan cultura y territorio. Un ejemplo, por ejemplo, es cómo nos acercamos a la producción apícola, mirando primero a la arquitectura vernácula del noroeste de la península ibérica. Esto es un apiario, una forma de trabajar con las abejas, como una casa para las abejas, pero también es una casa para el apicultor, y trabajas desde dentro, ¿no? Esa coexistencia también entre abejas y humanos. Y a partir de ahí pues, diseñamos un apiario para la aldea, que es un diseño que hacemos de forma también colaborativa, y que tiene una función curativa, porque tú puedes dormir con las abejas y estar respirando los propóleos, y a partir de ahí se generan una serie de obras, que son unas piezas sonoras, una obra gráfica, unas esculturas también con el propio, las formas de las estructuras de las abejas. Y aquí el interés era un poco, pues eso, ver cómo no disociamos la representación de la acción de, por ejemplo, acercarnos a la apicultura. No como es hablar de apicultura, sino al mismo tiempo que hacemos el apiario, pues ver qué otras formas culturales pueden dar lugar en los lenguajes establecidos del arte contemporáneo. Un proyecto que quizás pues, era por lo que también interesaba la colaboración con el contexto de Tierra Norte, que es la Escuela de Pastores. Como os decía, partimos de una situación muy crítica. Yo cuando empecé a trabajar con los pastores en 2004, en la zona de la cornisa cantábrica, picos de Europa, había 1000 pastores en los años 50, cuando llegué había 8. Entonces es entender también cómo se puede romper esa especie de brecha intergeneracional entre el saber acumulado de las personas ya mayores que se van retirando y personas jóvenes que se quieren acercar a este modo de vida. Cada año formamos a unos 100 candidatos y candidatas y se hace un proceso de selección y hay un mes de teoría y 2 meses de práctica. Entonces esta formación se acerca mucho también a la idea ya de que sea funcional, que no sea solo una especie de operación simbólica de reposicionar al pastor como el custodio de ecosistemas, no es el último que se queda en el pueblo, sino que también realmente no solo funciona en lo cultural, sino también en lo económico, en lo político, si queremos. En ese sentido, la Alianza de Nómadas es un proyecto que empezó en 2007, mirando a esa realidad de, hablamos de unos 250 millones de personas en el mundo que manejan lo que son las regiones de pastizales, ¿no? De pastizales que no es siempre ese campo verde, sino que son también zonas áridas, zonas de tundra y árticas, y que tienen una distribución de la propiedad del uso de la tierra pues, muy desigual. Estos son datos de todo el continente americano. Y en 2007 empezamos con el encuentro de nómadas para crear un diálogo entre las organizaciones existentes de pastores y nómadas del este de África, oeste de África, Asia Central, Europa. Es muy interesante cómo también se crean estas
pues con esta metodología, ¿no? Que viene de la agroecología, pues de campesino a campesino, en este caso de pastor a pastor, pues como por ejemplo aquí los pastores europeos pues analizaban su pérdida de gestión tradicional del territorio, y los pastores del oeste de África pues hablaban de la necesidad de tener un orgullo, ¿no? de esa identidad de ser pastor, y de la necesidad de empezar, ¿no? por ese trabajo a nivel de sus propias organizaciones y formas de comunidad. Desde entonces hemos alcanzado pues, algunos hitos y logrado influir en la declaración, en la declaración de derechos de los campesinos y personas que trabajan en zonas rurales. Se aprobó en Ginebra hace 2 años, y también logramos pues cambiar textos en la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Y el trabajo pues, es interesante porque habla de esas contradicciones, ¿no? Tener que participar de una macro burocracia internacional como es la FAO, pero al mismo tiempo conectarse a nivel de, por ejemplo, todo Centro-Asia, vía nuevas tecnologías, vía vuelos hipersónicos, para personas que en su día a día es un trabajo pues, a 4 km por hora. También participar de los lenguajes de la presencia en las cumbres internacionales, con todo lo que tiene muchas veces de sensación de muy poco impacto, ¿no? Sí, no tiene un gran alcance, digamos, muchas veces en esta especie de gran ruido, ¿no? En el que estamos en cuanto a las políticas internacionales, pero aún así importante. Y bueno, el trabajo con nuestro rebaño implica también que ese trabajo nos transforma al propio colectivo. Lo llevamos a la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid hemos conseguido pastar en un parque, la Casa de Campo, que son 7.000 hectáreas, y allí pues empezamos a pensar cómo sería un espacio donde mostrar la forma de vida del pastoreo, que fuera funcional, ¿no? Que fuera una arquitectura móvil, cercana por ejemplo a las arquitecturas nómadas, en este caso kurdas, y que también tomara de las formas de arquitectura de bioconstrucción, pensando en esos diferentes usos, ¿no? Y en ese sentido empezamos a acercarnos a esa idea de los dispositivos, a las interfaces de transmisión cultural, que es el museo, que es el espacio de aprendizaje. También en este sentido hablamos de un aula rebaño-bosque, y el aula rebaño-bosque pues ya se diseñó tomando como base una estructura de madera que evita cortes, que se puede reciclar en otras formas también, y que tiene una función, como digo, pues didáctica, y trabajamos con personas con diversidad cognitiva, o también con familias, muchas personas en la ciudad pues que no han conocido el pastoreo, no lo conocen muy seguro. Y también tiene una función productiva, ¿no? Aquí cerramos el ciclo con nuestro rebaño pues de la leche a los productos lácteos, que suponen más o menos el 25% de los ingresos de campo adentro. Y esa labor también impacta un poco en la forma en que un niño se acerca al animal, ¿no? Que ya no es solo verlo como una mascota, como un sustituto afectivo, ni tampoco es como lo ve el capitalismo, ¿no? Industrial, como una especie de máquina de generación de valor, sino como esa visión, como digo, propia de la cultura campesina, que John Berger decía, ¿no? El ciudadano no entiende que el campesino diga, amo mi cerdo, me lo voy a comer, porque muchas veces, ¿no? Como que ahora mismo en el contexto urbano hay posturas como muy alejadas, ¿no? De la idea del vivir con el animal y vivir. Pues diferentes iniciativas culturales como la unidad móvil de pastoreo, de la que un poco venía la idea de la casa caminante Raramuri, donde hacemos una investigación sonora, con piezas sonoras, y un estudio de radio móvil, digamos. Un pequeño ejemplo del pequeño museo de lo comunal, que es un proyecto en el sur de España, y lo que yo creo que desató un poco la línea de investigación para Documenta y que une con las nociones que hemos estado hablando aquí de otros museos. El pequeño museo de lo comunal es uno de los proyectos que se lleva a cabo en un pueblito, y partía de reconstruir lo que era un antiguo establo para crear un espacio de relación entre los propios vecinos y vecinas del pueblo, el pasado agrario y la relación con los animales, ya que lo hicimos en el establo del último pastor del pueblo, y también los usos comunales de ese lugar, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante de una arquitectura no necesariamente funcional. Aquí las tejas, como veis, esta cobertura se hicieron moldeadas sobre el lomo de las cabras, ¿no? La idea como también del animal como fuente de cobijo. Y este lugar, en el Monasterio La Real, pues empieza a recoger materiales de los propios vecinos, como por ejemplo todo lo que son las diferentes hojas de las sociedades comunales que gestionan pues, las formas de apoyo mutuo en el pueblo, obras del propio pastor, de Miguel el Pajarito, estos dibujos tan interesantes, y luego pues, la puesta en marcha como un espacio de encuentro y de puesta en valor de ese legado,
Yo creo que aquí pues, lo interesante para nosotros era como personas foráneas que se acercan a otro contexto, el poder crear un diálogo, ¿no? Un proceso un poco co-creativo, en decir, bueno, cómo podemos repensar la idea de fiesta de pueblo, pero en este caso readueñarnos de los contenidos culturales y representarlos, que no sean representados por un museo ajeno, por una institución ajena. Eso es un poco un ejercicio que quizás va avanzando en la idea de Tierra Norte, con la idea de los centros comunitarios y de esos otros museos que hablábamos también en la primera mesa. Y bueno, solamente quería comentar en el contexto en que se presenta Tierra Norte, en la documenta, como sabéis, pues muy centrada en la idea del lumbung, que es una noción de granero comunitario en la cultura campesina indonesia, y como lumbung pues genera una forma también de trabajo en red y de apoyo entre colectivos de artistas sur-sur, norte-sur, norte-norte y en diferentes relaciones. Allí llevamos la idea de un currículum, un syllabus para la Academia Campo Adentro, y este proyecto, pues, entre otras cosas, pues, planteaba que el espacio expositivo del Museo de Ciencias Naturales deviniera una especie de desmuseo de artes populares, ¿no? Poder tomar una actitud, ¿no? Una mirada crítica, sin embargo, repensando las museografías y las formas de display de los museos y trayendo diferentes casos, ¿no? También una arquitectura temporal en el patio. Pero, por ejemplo, trabajamos con el Museo del Campesinado de Rumanía, un museo muy interesante porque era un museo pues, tradicional de la construcción de la identidad nacional en el 19 de Rumanía, cuando cae el Imperio Austrohúngaro, y representa pues, el campesinado rumano un poco al estilo de esa idea también de la mexicanidad, ¿no? Pero que luego fue un poco enterrado por el comunismo y que al caer el comunismo, pues Verne Auria, que era un artista, reorganiza todo el museo y él hablaba, por ejemplo, que no tenía que tener cártelas, ¿no? Que los objetos son portadores del poder en sí. Y bueno, hay diferentes objetos, historias, iba narrando como un poco, como digo, son diferentes casos experimentales de otros dispositivos de reconstruir un hilo narrativo entre lo que heredamos, lo que somos y lo que podríamos ser, formas de investigación participativa quizás, en la que pues, toma un gran rol, ¿no? el sujeto en sí, la comunidad en sí. Y aquí ya lo dejo con estas imágenes de la unidad de aprendizaje alrededor del proyecto de Tierra Norte, en la que pues, ha sido pues, como una unidad de aprendizaje enorme, gracias a Sofía y a Sabina. Y quizás, Sabina, nos podrías contar un poco más del proceso tuyo también tan rico, ¿no? de ese camino de ida a la comunidad, de ahí al museo, de historia natural, ¿no? De vuelta a las propias comunidades. Yo creo que lo interesante del proyecto de Tierra Norte también es que no se queda solamente en una elaboración de narrativas o de discursos, ¿no? Sino que también pasa a la práctica y a generar dinámicas económicas que son fundamentales. O sea, no merece la pena hacer cobijas, sino que te va a garantizar que tiene una función, ¿no? También pues, en tus necesidades diarias. No tiene sentido pensar que se pierda el pastoreo es malo si realmente no hubiera personas jóvenes que pueden ser pastoras y que podrían llevar a cabo otro modo de vida tan importante en este momento de transición de nuestro modelo de producción, ¿no? En quiebra a otros modelos más sostenibles. Así que mientras voy viendo tu presentación, si quieres, Sabina, perdona por la carrerilla, pero es que como que quería explicar más bien también un poco, ¿no? De que el acercamiento de Campo Adentro a este contexto es más como de ese intercambio de diferentes frentes que venimos trabajando y el contexto también del proyecto expositivo allá. Bueno, pues esta es la región donde yo trabajé, en el norte de México, y fue todo por azares del destino. La verdad es que todo este camino al mundo de los textiles, pues para mí fue, o sea, algo inesperado desde el principio. Empezando la carrera en la ENA, me ofrecieron trabajar en el Museo de Historia Natural en Washington, con una colección para un proyecto que tenía planteado vía los textiles de, hay toda esta discusión del norte de México o el Southwest, ¿no? La idea era ver cómo a través de los textiles se podía transmitir ideas o entre diferentes culturas y seguir rastros migratorios, por ejemplo, movimientos migratorios y este tipo
tipo de cuestiones técnicas, transmisiones de ideas. Y bueno, a mí me pareció como pues, abrumador, súper interesante también es trabajar en los depósitos de este museo y el de Nueva York, donde, o sea, uno está expuesto a una cantidad de objetos, no importa si son sagrados o no, o sea, en cajones y cajones, y pues oscuridad, ¿no? O sea, frío, todo. Y mi pregunta era, o sea, con una formación en etnología, bueno, Sí. y la gente, o sea, ¿qué onda? Entonces, más bien, más que empezar con las comunidades, empecé al revés, o sea, empecé en este proyecto en un museo en Estados Unidos que tenía esta enorme colección de textiles tarahumaras que coleccionó Garden Hutz a finales de 1800, comisionado por el museo. Y bueno, entonces con esta curiosidad me fui a una comunidad de las Barrancas, un ranchito en las Barrancas, y ahí me llevé instintivamente, porque realmente pues, no sé ni por qué lo hice, pero me llevé fotos de algunos de los textiles y se los mostré a la gente. Ya con la intención de, bueno, mi trabajo de tesis va a ser los textiles, sin saber qué más. Y ahí fue impactante la reacción de la gente, porque pues, unos textiles no los conocían, o sea, la iconografía, pues, los motivos, pues hablaban de, ay, sí, yo me acuerdo que lo hacía no sé quién, pero ya no lo hacen. Entonces despertó en la gente como un cierto tipo de, pues, nostalgia, o yo no sé, la memoria, pues, de algo que ya no se hacía. Y bueno, ahí estuve haciendo mi trabajo de campo en el 2004. Ahí Valentín Catarino, me quedé con su familia. Ellos pues, me hospedaron allí por todas esas temporadas. Y la idea de Valentín, en cuanto vio las fotos, la puso enfrente de él, se puso a tejer sus fajas, copiando los motivos de las fotos que llevé. Muy apurado para terminar, para que me las pudiera llevar al DF y regresar con dinero para pagarlas. Y al final las compré yo. Y estas son, o sea, esta es la del catálogo del museo y esta fue la que hizo él, pero, o sea, en su versión, ¿no? Y bueno, esto siguió, pues, o sea, yo tenía todavía la curiosidad, bueno, ¿y estos dibujos qué? También se ven en otras partes, en los cuevos, en las ollas o en los bordados. Y fue así como platicando con la gente, un poco haciendo los dibujos con ellos, incluso con los niños. También un poco mi idea era cómo puedo aprender rarámuri. Entonces era pues, fácil, digamos, ok, hacemos este triangulito que está acá y no sé, bueno, el caso es que esto me fue llevando a elaborar digamos así, un análisis iconográfico de los textiles, de las fajas. Y fue así como, pues conociendo los nombres que ellos mismos le daban también a ciertas figuras, o sea que no eran como mi decisión también dónde voy a aportar qué, sino con el trabajo con ellos, ¿no? Y bueno, surgieron muchas cuestiones que no me esperaba, como, bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más. Después de hacer este trabajo iconográfico, seguí con la misma idea de, bueno, ¿qué es hacer un textil? Porque una cosa es esta parte de los motivos y otra cosa es qué es realmente hacer un textil. Y me fui a un asentamiento en una región totalmente distinta a las afueras de la ciudad de Chihuahua, allí en un asentamiento rarámuri. Ahí conocí a María Luisa Chacarito y ella era la gobernadora y fue durante 9 años la gobernadora en este asentamiento. Y ella me enseñó a tejer, muchas otras cosas más, pero la idea era, yo voy a estar ahí casi un año y voy a aprender a tejer. Y bueno, fue para mí una sorpresa porque, bueno, para empezar la gente no les gustó para nada la idea de entrada. O sea, fue como, ¿y esta antropóloga qué viene a hacer aquí? Y yo pues me sentí muy sorprendida porque mi idea era, pues nada más ir a aprender a tejer muy naif, ¿no? Y ellos, después María Luisa me explicó, bueno, pues es que para ellos, o sea, para nosotros, los textiles son algo muy sagrado, fue en español esa palabra que usó, y piensan que, pues a lo mejor, ¿para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con esto? Y bueno, al final todo se aclaró e incluso podíamos tejer juntas y todo bien.
Y bueno, todo siguió desarrollándose hasta que, bueno, según las cosas que me contaban, pues tenía también sentido el tejer en las historias de creación, donde se hablaba del mundo tejido, digamos. Entonces empezaron a dejar de ser para mí, o sea, a través de estas pláticas, nada más como piezas que se usaban, no sé, para sí, y para identificarse, porque también hay diferentes formas de ponerse la faja o de tejer la faja, incluso a nivel regional, ¿no? Entonces no eran ya nada más un objeto tejido o con diseños que yo podía decir, esta es la montaña o el no sé qué, sino era algo más, ¿no? Incluso ellos mismos como personas en las danzas se referían a los danzantes como hilos, o sea, los hilos también tienen una parte muy, o sea, tienen un rol muy importante en el sentido de que se tienen que cortar porque son peligrosos o no, y hay hilos por todo el cuerpo. Pero en las danzas, en danzas específicas, ellos son los hilos que crean esta como tela del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de tejer era mucho más compleja. Y además ellos hablan, y digo ellos porque no es nada más en las diferentes regiones donde trabajé, sino es muy común leer esto en las otras etnografías sobre los Rarámuri, que son las columnas que sostienen al mundo. O sea, y bueno, eso es súper complejo también, no me voy a meter en eso ahorita, pero su rol como, y su responsabilidad en el mundo es muy grande, lo cual también habla mucho de su relación, digamos, con el mundo. Y bueno, también esto me llevó a entender cómo se dividían los diferentes planos del cosmos, o sea, que hay un plano en el centro, estas columnas que dividen, arriba, abajo, el reflejo, o sea, no me voy a meter en todos estos detalles, la espiral como el alma, o sea, y todo esto por conversaciones que no tenían en realidad que ver con los textiles, pero simplemente con, bueno, se enfermó tal persona porque el alma se le salió o se le va a salir, o este tipo de asociaciones. Y bueno, también la espiral como camino, y la posibilidad de subir y bajar, y cómo la gente hablaba de los caminos como estas escaleras, como en el paisaje mismo, que se pueden uno viajar, digo, caminando ahí literalmente cuando se ven los caminos, pero también los curanderos, por ejemplo, en estos otros planos del cosmos, a los cuales no todo el mundo puede acceder, pero también hay estos caminos que suben y bajan. Y bueno, la cobija, pues estas cobijas son, pues yo creo que ya hace mucho que ya no se hacen, son de la colección, y pues remiten a estos niveles, no son las cobijas típicas, son mucho más delgadas, tienen otra función, digamos, más para cargar, etc. Pero pues sí hay registros de otros antropólogos donde hablan, o sea, citan a los tejedores, tejedoras, sí se referían al hacer la cobija como al hacer el mundo, ¿no? Y bueno, la cobija en sí también tiene un lugar en el ritual donde o sea, no sé si se haga hoy en día en la sierra, pero hasta hace poco sí, se pone en el patio ritual y donde se ponen las cruces, como este centro, ¿no? De ese microcosmo, digamos. Tampoco lo voy a explicar más. Y bueno, esta idea me llevó a mí, a través de las conversaciones, a la idea de Wichimoga, que quiere decir sobre la superficie de la tierra en Rarámuri, y que tiene la palabra Wichi, la palabra fiel tiene este sufijo Wichi, porque bueno, me habían explicado esto que ves, los cerros ahí metidos en las barrancas, bueno, también es como la piel de la tierra, y había asociaciones también entre este plano del cosmos y la serpiente que rodea el mundo, que también se ve en las fajas, ¿no? Como el cuero de la serpiente, ¿no? Esta serpiente temida, etc. Y bueno, al final de mi trabajo, ya muy al final, empecé también a encontrar otras etnografías muy, muy lejos en la Amazonía peruana, que, bueno, o sea, sin querer yo forzar las cosas, pero me llevaron a
nada más a pensar, bueno, esta experiencia de aprender con las tejedoras, donde uno se topa con cuestiones como, bueno, la palabra montaña y el mundo es la misma en este idioma, donde la palabra cobija quiere decir placenta, como esta capa que te envuelve en el momento de ni siquiera nacer, estar en el momento de creación y después que te envuelve el momento de morir, etcétera, etcétera. Y esta iconografía que en la Amazonía, por ejemplo, remitía también a estas escaleras, estas posibilidades de subir y bajar el cosmos, y un antropólogo que trabajó con curanderos, tejedores y con biólogos para tratar de entender qué es esto de la vida, este concepto de la vida, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, nosotros tenemos la historia de que es el ADN, son estas estructuras que se introducen, pero es una historia también que nosotros creemos que la ciencia nos ha dicho que está aquí, es muy clara, pero es de alguna manera como los llamados mitos de los Rarámuri que hablan sobre la serpiente, etcétera. Bueno, a mí nada más me hizo pensar de qué manera podemos abrir un poco nuestra forma de trabajar de manera más interdisciplinaria, por así decirlo, o de qué manera, retomando un poco a Tim Ingold cuando habla sobre el arte que es antropológico, ¿no? O sea, que cuál es el papel de uno cuando está aprendiendo, ¿no? O sea, hay una cita que ya no dije, pero bueno, o sea, en general mi intención era nada más contarles cómo fue, cómo estos objetos dejaron de ser simplemente prendas o algo identitario que hacen los Rarámuri, algo mucho más profundo, digamos, ¿no? Y sí, bueno, esto también entre las colecciones que están ahí, objetos guardados entre los pueblos, bueno, es algo que vamos a ver. Sí, es que o sea, finalmente llegas también a la conclusión de que pues, el arte para nosotros, para ellos es totalmente otra cosa. O sea, la categoría arte por ejemplo, en la comunidad Rarámuri no existe como nosotros la entendemos. Pues, cuando hablas de arte de los pueblos originarios, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Y cuál es nuestra agencia? ¿Y cuál es nuestro rol? Esa es la gran pregunta y con eso nos quedamos y los invito a comer y muchísimas gracias. Vámonos para arriba.